Buenas tardes, mi nombre es Aaron Gutiérrez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, la carrera de Ingeniería en Logística. El día de hoy vamos a realizar los ejercicios de la unidad número 3 y vamos a empezar con control estadístico de procesos, gráficas de control para la variación y la media. Definiciones. Los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo de un tiempo. Un eje generalmente vertical se utiliza para representar los datos y el otro eje generalmente horizontal se emplea para la secuencia de tiempo. Un proceso es estadísticamente estable o bajo control estadístico si solo varía de forma natural, sin patrones, ciclos o puntos fuera de lo común. La variación aleatoria se debe al azar. Es el tipo de variación inherente a cualquier proceso que no es capaz de producir un bien o servicio exactamente de la misma forma cada vez. La variación asignable resulta de causas identificables, como maquinaria defectuosa, empleados sin capacitación adecuada, etc. Una gráfica de control es de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central así como un límite de control inferior, LCI, y un límite de control superior, LCS. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto encima del límite de control superior o por los debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o todos por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alterantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están a una desviación estándar de la línea central. Ejemplo de monitoreo de refrescos de 12 onzas. Una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que se le ha reportado variación en el llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día, de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas. Este ya es el ejercicio. Y primero pide gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. El segundo es gráfica de X, R y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a utilizar este archivo donde ya lo tengo aquí capturado yo los datos. El punto 3 nos pide: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades, o sea, ya no van a ser
solo 5, sino 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Bien, pues vamos a empezar con la primera gráfica, la gráfica de rachas. Yo tengo aquí ya capturados los datos en mi tab. Y pues primero nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad y gráfica de corridas. Aquí pues vamos a seleccionar onzas y el número de subgrupo son 5. Graficar medias de subgrupo. Aquí opciones, pues se podría poner ahí el título, que en este caso es refrescos de 12 onzas. Y le damos a aceptar. Bien, pues aquí ya nos está dando esta gráfica. Vamos a hacerlo también control E y vamos a seleccionar el tamaño del subgrupo de 1 para que nos dé todos los puntos. Y aquí ya tenemos ambas, esta es una y esta es otra. Pues aquí nos da lo que aquí le puse monitoreo de refrescos de 12 onzas, que es el título, y nos está dando los puntos. Esta es pues la media, los puntos que están arriba y están abajo pues, de la muestra. Y aquí nos da algunos datos: número de corridas de la mediana 23, número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la mediana 3, valor aproximado para crear conglomerado 0.995, valor P aproximado para la mezcla 0.005, número de corridas hacia arriba y hacia abajo 23, número de corridas esperadas 19.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo 2, valor P aproximado de la tendencia 0.932, valor P aproximado para la oscilación 0.068. Aquí ya tenemos nuestra gráfica y de este lado tenemos la otra gráfica con todos los puntos. El número de corridas hacia arriba y hacia abajo aquí pues son 100, número de corridas de la mediana 86, número de corridas esperadas 76, la corrida más larga de la mediana 5, valor P aproximado para la conglomerado 0.949, valor P aproximado para las mezclas 0.051, número de corridas esperadas 99.7, la corrida más larga hacia arriba y hacia abajo es 5, el valor P aproximado para la tendencia es 0.526, valor P aproximado para la oscilación 0.474. Pues ese es nuestra primera gráfica y ahora nos pide que grafiquemos una valga la expresión, una gráfica, que realicemos una gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Ok, aquí igual aquí en el primer punto nos pregunta si está bajo control estadístico. Como no tenemos ningún punto en rojo en la gráfica, quiere decir que que está bajo control, es decir, no tenemos marcado algún punto que haya pasado el nivel de control. Ahora vamos a realizar la siguiente gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Bien, pues nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control y X barra R, la que nos pide. Aquí seleccionamos onzas y
tamaño de los subgrupos pues es de 5. En opciones de barra X, en las pruebas, vamos a corroborar que esté seleccionada todas las pruebas. Un punto mayor acá, desviaciones estándar de la línea central 3. K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central 9. La otra prueba es K puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes 6. La siguiente prueba, K puntos consecutivos alterando hacia arriba y hacia abajo 14. Estos los da por default una vez que los seleccionamos. K de K más 1 puntos mayor a 2 desviaciones estándar desde la línea central mismo lado 2. K de K más 1 puntos mayor a 1 desviación estándar desde la línea central mismo lado 4. K puntos consecutivos dentro de una desviación estándar de la línea central cualquier lado 15. K puntos consecutivos mayor o una desviación estándar desde la línea central cualquier lado 8. Y le vamos a dar en aceptar. Damos nuevamente en aceptar. Y pues aquí ya tenemos nuestra gráfica. Igual aquí en rojo nos está marcando los límites. Límite superior y límite inferior. El límite superior es de 11.929.17 y el inferior es de 11.856.682. No tenemos ningún punto que esté en rojo, que esté pasando alguno de los límites, y la media es de 11.89300, que está marcada aquí con una línea verde. Aquí tenemos todos los puntos en nuestra gráfica XR, pues de las onzas. Entonces podemos concluir que la gráfica sí está bajo el control estadístico. El punto 3 nos dice: se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Ok, entonces aquí ya nos está dando 10 unidades, por tanto aquí ya tengo también yo los datos, es son 10. Y perdón, aquí en el anterior, antes de pasar al punto 3, aquí podemos también realizarlo con el asistente. Nos vamos a ir a gráficas de control y esta es la gráfica de X barra R. Aquí pues seleccionamos lo que son las onzas, columna de datos onzas, y el tamaño constante para todos los subgrupos pues es de 5, tamaño de la muestra. Aquí le vamos a dar en estimar a partir de los datos que ya tenemos. Entonces le vamos a dar en aceptar. Y aquí ya tenemos, con el asistente nos arroja más datos. Dice: ¿es estable la media del proceso? Evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Sí es estable, que es lo que comentábamos, no está ningún punto tocando ni pasando los límites, ni el inferior ni el superior. La media de procesos es estable, ningún subgrupo está fuera de control de la gráfica X barra. Pues aquí nos da las gráficas, que son prácticamente las mismas, y pues nos aparecen ahí los puntos de la muestra. Nos arroja otra gráfica más. Y aquí nos da algunos otros datos. Dice: la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna gráfica. Usted no necesita preocuparse por la precisión de sus límites de control, porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Si los datos están correlacionados, usted puede observar un número mayor de falsas alarmas, dado que menos del 2% de los subgrupos están fuera de los límites de control de la gráfica X barra. La prueba de correlación no es necesaria.
Esta gráfica sirve para supervisar el control de procesos. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar su proceso antes y después de un cambio, utilice las gráficas de control disponibles en análisis gráfico o las gráficas de control antes-después. Ok, entonces pues de esa forma también pudimos graficar con el asistente. Ahora sí, vamos a seleccionar, aquí tengo ya los datos para hacer el punto número 3, que se dice el muestreo de 10 unidades. Entonces vamos a hacer una gráfica XS. Nos vamos a ir a estadísticas y luego gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, perdón, y X barra S, que es la que nos está pidiendo. Aquí también seleccionamos onzas y aquí cambia porque son tamaños de los subgrupos, perdón, son 10 opciones. También vamos a revisar que todas las pruebas estén seleccionadas, le damos a aceptar, nuevamente aceptar, y tenemos nuestra gráfica. Aquí si podemos observar si tenemos un punto que está pasando el límite superior y está marcado en rojo. Entonces aquí está la muestra graficada y la media es de 11.9518, es esta línea verde, pero pues dice resultados de la prueba para la gráfica X barra de onzas. Prueba 1, un punto fuera más allá de 3.00 desviaciones estándar de la línea central. La prueba falló en los puntos 8. Entonces quiere decir que aquí no está bajo el control estadístico. Vamos a hacerlo también con el asistente para gráfica de control, y aquí pues aquí mismo nos dice el tamaño de su grupo es mayor que 8. Por eso nos sugiere utilizar la gráfica X barra S. Cuando es menor el tamaño de la muestra de subgrupos es menor a 8 o menos, pues nos dice que podemos utilizar la barra XR, pero en este caso vamos a utilizar la X barra S. Aquí igual seleccionamos las onzas y el tamaño de la muestra es de 10. Aquí vamos a seleccionar estimar a partir de datos. Aquí dice limitar determinó que algunos subgrupos están fuera de control. Ya nos está avisando, dado que los límites de control se deberían calcular a partir de un proceso estable. Usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Le vamos a dar a aceptar. Es estable la medida del proceso, evalúa el porcentaje de subgrupos fuera de control. Entonces nos está diciendo que no es estable. La medida de proceso pudiera no ser estable. Un subgrupo 3.3 está fuera de control en la gráfica de barra. Tenga en cuenta la posibilidad de 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Y pues aquí también nos muestra la misma gráfica y con el punto en rojo, lo que quiere decir que no está bajo control estadístico. Bien, pues entonces de esta forma estamos concluyendo este ejercicio y vamos a pasar con el siguiente, que es ejemplo de llenado de las latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al progreso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Elaborar las siguientes gráficas.
número 1, gráfica de rachas y determinar si está bajo el control estadístico, y número 2, la gráfica XR y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a abrir el archivo. Primero resolvemos los dos primeros puntos y después pasamos con el tercero. Ok, lo que vamos a hacer, aquí están los datos del peso del atún. Entonces vamos a irnos a estadísticas y herramientas de calidad y gráfica de corridas. Aquí pues vamos a seleccionar lo que es el peso de atún y el tamaño del subgrupo es de 8. Le vamos a dar opciones. Aquí ya tenemos pues la gráfica, nuestros pesos de atún y pues todos los puntos aquí que están por abajo, por arriba de la media. Vamos por E, aquí vamos a seleccionar uno para que nos grafique con todos los puntos. De esta forma determinar si está bajo el control estadístico, pues si no está pasando los límites, no tenemos ningún punto marcado en rojo. Ahora vamos a graficar con la XR y determinar si está bajo control estadístico. Estadísticas, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, X barra R. Aquí seleccionamos el peso y el tamaño son 8. Aquí vamos a seleccionar todas las pruebas. Por default ya tenemos los datos ahí. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí podemos observar los datos, las muestras que no pasan ninguno de los límites, ni el superior ni el inferior. Entonces podemos concluir que sí está bajo el control estadístico. Vamos a hacerlo también con el asistente de control barra X, porque es tamaño de subgrupos 8 o menos, en este caso es de 8. Entonces podemos utilizar esa gráfica. Columna de datos, vamos a utilizar el peso del atún y sería 8 kilos. Estimar a partir de los datos que ya tenemos y le damos en aceptar. ¿Es estable la medida del proceso? Aquí pues nos dice que sí. La medida del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra. Aquí nos da también la gráfica, que es la misma que esa. Y pues también aquí nos da algunos datos. Entonces pues sí está bajo control estadístico. Ahora dice, se ha tomado la decisión de incrementar la muestra a 15 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a abrir. Este es de tamaño de muestra de 15 y vamos a hacer entonces nuestra gráfica X barra S porque es mayor a 8. Aquí vamos a seleccionar el peso del atún y este es de tamaño 15. Opciones de barra, vamos a seleccionar todas las pruebas.
Pues a ver si estamos. Vamos a aceptar y aceptar. Y pues aquí podemos observar que sí estamos bajo el control estadístico, no está tocando ni aquí tenemos un dato en rojo. Entonces si aquí tenemos, está tocando el límite superior, que es igual a 0.3795. Entonces sí tenemos un dato que está tocando ahí el límite. Vamos a hacerlo con el asistente para corroborar la gráfica XS, el peso de atún, este 15, y aquí ya nos está diciendo que sí hay dato. A medida el proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica. Ok, tenemos. Ok. Este está aquí porque este es el de la desviación estándar, el que está tocando el límite, pero la media, todos están dentro de los límites, entonces por eso sí es estable la media del proceso. Y pues sí está bajo el control estadístico. Bien, pues de esta forma estamos resolviendo nuestros ejercicios y pues de mi parte es todo y vamos a continuar con un ejercicio más. Bien, pues nuestro siguiente tema: gráficas de control para atributos. Definiciones. La gráfica de control para la gráfica de control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos, que se dibuja en una secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior, LCI, y un límite de control superior, LCS. Criterios para determinar cuando un proceso no está estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto en el que está fuera de región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por los debajo del límite de control inferior. Regla de la racha de 8. Existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control, que están en una desviación estándar de la línea central. Y pues aquí tenemos nuestro ejercicio. Nuestro primer ejercicio dice: ejemplo, desfibriladores defectuosos. Widen Corporation, fábrica de desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según US Today. Widen no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores Prince 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador,
A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en los lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Bien, pues por aquí ya tengo yo los datos en MinTab y nos está pidiendo que hagamos la gráfica de control para proporción P. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y vamos a seleccionar la gráfica P. Aquí pues seleccionamos las variables en los defectos y el tamaño de los subgrupos. Vamos a seleccionar el tamaño del lote. Opciones de gráfica P, vamos a seleccionar las pruebas. Ahí ya las tengo seleccionadas todas las pruebas y le vamos a dar a aceptar. De esta forma tenemos nuestra gráfica P de defectos y aquí tenemos 4 puntos en rojo. De este lado hay 3 que nos marcan con un 2, 2 y 2, y de este lado hay un punto rojo que nos marca igual con 2. Si nos vamos a control E y vemos las pruebas, nos está diciendo que cada puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. Entonces de esta forma pues tenemos nuestra gráfica y dice resultados de la prueba para la gráfica P de defectos. Prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba falló en los puntos 9, 18, 19 y 20, que son estos, los 4 puntos en rojo. Ahí es donde falló la prueba y nos da la descripción de la prueba. Vamos a utilizar el asistente para graficarlo también, y aquí tenemos gráfica P. Vamos a seleccionar y seleccionamos los defectuosos, que son los defectos, y aquí vamos a seleccionar pues el tamaño del lote, que es la columna de los tamaños de subgrupos. Aquí vamos a seleccionar estimar a partir de los datos, y de hecho aquí ya nos está diciendo que algunos subgrupos están fuera de control. Vamos a dar a aceptar y dice la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos, el 20%, están fuera de control. Ten en cuenta que la posibilidad de que 0.7 subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable, y nos da una gráfica muy parecida a la anterior. Y aquí pues nos da otros datos en el asistente. Entonces esa sería nuestra gráfica P. Y pues vamos a continuar con otro ejercicio. Dice ejercicio desfibriladores defectuosos. Considere un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista un número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Vamos a seleccionar. Vamos a abrir. Y también vamos a realizar nuestra gráfica P. Tenemos aquí los datos, defectos, el tamaño del lote, estadísticas, gráficas de control, gráfica de atributos, y vamos a seleccionar. En variables pues tenemos los defectos, y tamaños de los subgrupos es el tamaño del lote. Vamos a seleccionar aquí todas las pruebas
le damos clic en aceptar y aceptar. Y aquí está nuestra gráfica. No tenemos puntos en rojo. Aquí está la muestra. El punto P es igual a 0.002. El límite superior está aquí, no, ningún punto está pasando ese límite, ni el inferior, que es este. Vamos a usar el asistente para realizar también la gráfica P. Aquí seleccionamos efectos y la columna es el tamaño del lote. A partir de los datos, le damos clic en aceptar y dice: ¿está estable la proporción de elementos defectuosos? Sí, la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Entonces aquí tenemos gráfica y aquí nos da otros tantos datos acerca de la muestra también. Entonces podemos concluir que sí está bajo control estadístico. Entonces pues este es el último ejercicio. De mi parte es todo. Muchísimas gracias.